Bueno, un poco recordar que en las primeras 2 semanas de trabajo lo que hemos visto tiene que ver con análisis descriptivo exploratorio, exclusivamente, tanto de datos cualitativos como de datos con mediciones cuantitativas. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver, digamos, con un paso hacia lo que se llama la inferencia estadística. ¿Ya? Entonces voy a partir con una presentación para explicar, digamos, los conceptos básicos de lo que es la inferencia estadística. ¿Se ve la presentación completa ahí? Perfectamente. Sí, sí, Voy a mover un poquito para Sí, no se estar ve mirando al lado, la voy a mover aquí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahora no. Ahora sí. ahora no. Ahora no, ahora se ve Ahora no. La tu carpeta. La directorio. carpeta. Ahí Ahora sí. sí. Espera un segundo. Ahora Ahí sí. sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ahí? Sí. Yes, sir. Ya. Ok, bueno, lo que vamos a ver, como decía inicialmente, lo que tiene que ver con vamos a pasar del análisis descriptivo exploratorio al análisis inferencial. Conceptualmente se trata de que a partir de una determinada población, uno toma de esta población toma una muestra probabilística, en realidad aquí debería ser probabilística porque que sea el hecho que sea muestra aleatoria es una posibilidad dentro de las muestras probabilísticas que uno puede tomar a partir de una población. ¿Qué es lo que hace con esa muestra probabilística de sujetos de esa población? Lo que hace es generar datos, ¿no? Con esos datos, ¿qué es lo que hacemos? Es que nosotros generamos ciertas estadísticas o indicadores, de los cuales en una primera etapa hacemos lo que llamamos el análisis descriptivo exploratorio. Luego esas estadísticas nos van a servir a nosotros para que las usemos como estimadores de lo que se definen parámetros poblacionales, que finalmente son los que vamos a utilizar para hacer inferencias sobre la población de origen. Entonces es como... Sergio, ¿Perdón? disculpa, todavía estamos viendo la portada, la primera diapo. ¿Está bien eso o estás mostrando No, otra cosa? pasó para el otro lado. ¿Por qué no pasó? Estás con dos pantallas. Déjame ver por qué no pasó. ¿Esa? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya me cambió para acá. ¿Y se ve completa o se ve también...? No, se ve en modo presente, en modo, ¿cómo se llama esto? Se ve en modo de trabajo, no en Modo de presentación. trabajo, ¿Ahí? exacto. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí Ahí está. pasaste a la siguiente. Ya, ahí es lo que estaba explicando, ¿no es cierto? A partir de una determinada pregunta de investigación, uno define una población sobre cuál quiere desarrollar una respuesta para esa pregunta de investigación. De la población lo que hace inicialmente es tomar una muestra probabilística, que dice aleatoria, pero es probabilística. Aleatoria es un caso particular de una muestra probabilística. En función de esa muestra probabilística, lo que nosotros vamos a hacer es generar datos, ¿ya?, que nos van a permitir construir algunas estadísticas o indicadores que en una primera etapa vamos a utilizar para hacer estadística descriptiva, análisis descriptivo exploratorio, pero finalmente esas estadísticas las vamos a utilizar como estimaciones de lo que vamos a llamar parámetros poblacionales que vamos a utilizar para inferir lo que ocurre en la población de origen. Ese es el esquema de lo que significa hacer inferencia estadística. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave, ¿no es cierto?, obviamente es, a partir de la población, determinar una muestra probabilística. Si uno, en un determinado estudio, no construye una muestra probabilística, ¿ya?, entonces no va a poder hacer finalmente inferencias sobre la población de origen, ¿ya? Solamente las muestras probabilísticas permiten hacer inferencias poblacionales. Ahora, hay distintos tipos de muestreo, aquí un poquito para enfatizar lo que decíamos en la anterior. Hay muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Nosotros vamos a estar focalizados con el muestreo probabilístico porque, repito, es el único que nos va a permitir
hacer inferencias sobre una población. El muestreo no probabilístico, digamos, obviamente la selección de los sujetos de esa población no va a depender de la probabilidad, va a depender más bien de algo que al investigador le conviene. Un caso típico, a propósito del tema, ¿no es cierto?, de las vacunas, los estudios de vacunas no usan muestreo probabilístico, usan muestreo de conveniencia. ¿Ya? ¿Por qué los ensayos clínicos usan muestreo de conveniencia? Porque son sujetos que cumplen con una condición, los cuales voluntariamente, ¿no es cierto?, van a acceder después a participar de un estudio donde le puede tocar una intervención, nueva intervención contra una de control. ¿No? ¿Y por qué se puede hacer inferencia estadística en estudios de muestreo no probabilístico como los ensayos clínicos? Es porque ahí lo que se hace es que hay una asignación aleatoria de las intervenciones a los sujetos. O sea, también hay una parte de, ¿no es cierto?, de asignación aleatoria de intervenciones al sujeto, que es la que permite hacer la inferencia sobre la efectividad o eficacia de una vacuna en este caso. En cambio, en el muestreo... Disculpe, que me Sí. perdí. ¿En el no probabilístico igual se puede inferir, entonces? Claro, es que estaba dando un ejemplo de un no probabilístico, que son los ensayos clínicos. Ya. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ya? No es el único ejemplo. ¿Ya? Pero en términos generales, en un estudio poblacional no experimental, los muestreos no probabilísticos no permiten hacer inferencias sobre la población. En cambio, el ensayo clínico es un estudio experimental. ¿Ya? Y ahí la asignación aleatoria de las intervenciones a los sujetos es la que permite hacer la inferencia. En el muestreo probabilístico, por otro lado, la característica fundamental es que todos los sujetos que pertenecen a la población van a tener una probabilidad conocida de ser seleccionados. Ahora, hay distintos tipos de muestreo probabilístico. Está el muestreo aleatorio simple o muestreo al azar. ¿Ya? Está el muestreo aleatorio estratificado. Está el muestreo aleatorio sistemático. Está el muestreo aleatorio por conglomerados. Y están los muestreos complejos que son multietápicos. Vamos a especificar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. ¿En qué consiste me voy atrás. ¿En qué consiste el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple consiste, ¿no es cierto?, en que cada sujeto de la población, supongamos una población de 10.000 sujetos, ¿ya?, de la cual yo necesito sacar una muestra de 1.000 sujetos, cada sujeto de esa población tendría una probabilidad de 1.000 sobre 10.000, o sea, 1 sobre 10, de estar incluido en la muestra. Todos los sujetos de la población tienen exactamente la misma probabilidad de estar incluidos en el estudio. Eso es el muestreo aleatorio simple. Ahora, ¿cuál es la desventaja del muestreo aleatorio simple? La desventaja del muestreo aleatorio simple, es una eventual desventaja, es que no garantiza representatividad. ¿Ya? Cuando uno hace una muestra sobre una población, lo que uno desea es que la muestra que seleccionó sea representativa de la población de origen. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio sobre la comuna, en Angol, vámonos a Angol, ¿cierto? Y quiero hacer una inferencia, ¿no es cierto?, que es un estudio de prevalencia de hipertensión en Angol. Un estudio poblacional, entonces voy a, como la encuesta nacional de salud, ¿no es cierto? Tomo una muestra probabilística, una muestra aleatorio simple. ¿Qué significa eso? Eso significa que deberíamos de tener enumerados a todas las personas que viven en la ciudad de Angol. ¿Cuántas personas son? ¿50.000? ¿Cuánto decían más o menos? 55.000. 55.000. Para hacer muestreo aleatorio simple en Angol tendríamos que tener el listado de los 55.000 personas que viven en Angol, ¿no? Y a partir, ¿no es cierto?, de un mecanismo de selección aleatoria, seleccionar cada uno, ¿no es cierto?, tendría una probabilidad de ¿cuánto están incluidos en la muestra? De 1 en 55.000. Entonces después, a través de un mecanismo de selección, entonces yo elegiría, supongamos de ahí,
1.200 sujetos. La probabilidad de selección sería 1.200 dividido por los 55.000. Ni un problema. Ahora, ¿qué pasa? Esos 1.200 pudieran salir sujetos de todos los sectores de Angol. Si me salen sujetos de todos los sectores de Angol, me imagino que también uno en Angol debe haber lugares de más pobres, otros menos pobres, otros un poco más ricos, ¿no es cierto? Como en todas las ciudades. Si tengo suerte, me pudiera estar representado, digamos, todos los niveles socioeconómicos de la ciudad de Angol en el muestreo aleatorio simple. Pero pudiera que no, ¿no es cierto? Entonces, por azar, porque son 1.200 de 55.000, yo no sé cómo van a quedar distribuidos. Entonces alguien me dice, bueno, ¿existe alguna forma de intentar garantizar representatividad de alguna característica de la población? Entonces, si la característica es nivel socioeconómico, ¿ya? Supongamos que esa es la característica, yo quiero que me queden representados todos los niveles socioeconómicos de la ciudad de Angol. Y nosotros sabemos, digamos, de que a los barrios, a los distintos barrios, y los puedo clasificar de acuerdo a una determinada condición social, socioeconómica. Entonces lo que yo puedo hacer ahí es subdividir la ciudad geográficamente de acuerdo a estos vecindarios o a estos, ¿no es cierto?, lugares. En el fondo hago una subdivisión geográfica de Angol, una subdivisión, y cada subdivisión pasa a constituir lo que se llama un estrato. Entonces después lo que haríamos nosotros sería un muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué significa hacer un muestreo aleatorio estratificado? Es que de cada sector que resultó de la subdivisión de Angol, entonces voy a tomar una muestra aleatoria simple. Entonces, ¿con eso qué garantizo? Con eso garantizo representatividad o tengo una alta probabilidad de que me quede bien representado los sujetos de distintos niveles socioeconómicos de la ciudad de Angol. Cosa que en el muestreo aleatorio simple no teníamos ninguna certeza. Aquí ya por lo menos de una característica estoy seguro de que quedaría representada. Ahora, el hecho de que tengamos muestreo aleatorio estratificado igual requiere de tener el listado de los 55.000 personas que viven en Angol. Y hacer el listado, lo que se llama la enumeración, es un proceso que puede ser bastante caro, si no lo tengo, ¿no es cierto?, identificado de antemano. Por lo tanto, lo que podemos hacer es otra subdivisión. Podemos hacer nuevamente, vamos a ir a Angol, vamos a hacer una subdivisión ahora, y lo vamos a dividir por manzanas. Y voy a subdividir y voy a enumerar todas las manzanas de la ciudad de Angol. ¿Cuántas manzanas más o menos pueden haber ahí en Angol? Más o menos. 500. ¿Ah? 500 manzanas. 500. Supongamos 500. Supongamos 500. ¿No es cierto? Ahora, esas 500 manzanas, lo que van a pasar a constituir ahora son lo que se llaman conglomerados. Una manzana es un conglomerado de familias que viven en esa manzana. Y lo que después hacemos entonces es una selección aleatoria de manzanas. Ese muestreo se llama muestreo aleatorio por conglomerados. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el muestreo aleatorio por conglomerados? Es que no necesito tener el listado de los 55.000 personas. ¿Por qué? Porque voy a tener, ¿no es cierto?, de las 500 manzanas, voy a tener a lo mejor una selección de 50 manzanas, supongamos, y lo que vamos a hacer en primera etapa, ir a las 50 manzanas y enumerar a las personas que viven en esas 50 manzanas. Que es bastante más barato que hacer la enumeración de las 55.000 personas de la ciudad de Angol. Entonces, cada unidad de muestreo ahí es el conglomerado, sería la manzana. ¿Ya? Sergio, pero una Sí. pregunta. Sí. Pero ahí en el fondo defines las manzanas, sacas la muestra de manzanas y a esas manzanas es a la que le buscas el dato más preciso, ¿no? No Y sería ahí, todas las claro, y manzanas. ahí entonces en cada manzana enumero todas las personas que viven en la manzana. En la manzana Sí. muestral, digamos.
en la manzana muestreada, sí, claro, y puedo decidir si de la manzana, ahora, en una segunda etapa, puedo decidir si incluyo a todos los sujetos de la manzana o incluyo a una muestra de sujetos de la manzana. Ya. ¿Ya? Ahora, ahí vamos entonces a la etapa de lo que se llama el muestreo complejo o multietápico. Porque yo puedo tener, vean ustedes qué cosa, puedo tener subdividido Angol en estratos, de acuerdo al criterio socioeconómico, ¿cierto? Son grandes áreas. Barrios, digamos, barrios, supongamos que son barrios. En cada barrio yo puedo tener identificado conglomerados, que serían las manzanas. En cada manzana puedo tener identificados hogares, que sería una tercera etapa. Y en cada hogar yo puedo decidir seleccionar uno o más sujetos de ese hogar. Y ahí estaríamos entonces en el último tipo de diseño de muestreo, que son los muestreos multietápicos o muestreos complejos, que son los que se usan en la encuesta, la verdad. ¿Ya? La encuesta nacional de salud está realizada con un muestreo complejo, multietápico. Ahora, ¿a qué viene todo este cuento en realidad? Este cuento viene porque la inferencia estadística, todas las herramientas de la inferencia estadística que se enseñan en forma habitual, asumen que el muestreo es aleatorio simple. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros queremos hacer un análisis de un estudio que tiene muestra compleja, tenemos que hacer lo que se llaman ajuste por diseño complejo, por muestreo complejo. ¿Ya? Y lo digo del principio ahora aquí porque, repito, las herramientas que nosotros vamos a ver para la inferencia estadística solamente son aplicables cuando tenemos un muestreo aleatorio simple. Si usted tiene muestreo complejo, tendrá que hacer ajustes a las herramientas que nosotros vamos a mostrar en este curso. ¿Bien? No se pueden usar directamente. ¿Alguna pregunta sobre eso? Una consulta, o sea, no sé si no lo escuché, pero el aleatorio sistemático, ¿en qué consistía? El aleatorio sistemático en realidad se usa, lo pueden usar es un poquito antiguo, ya. Antiguamente, por ejemplo, si quería hacer un estudio sobre fichas clínicas, ¿ya? Y antiguamente las fichas clínicas, no sé, para algunos mejor capaz que todavía en algunas partes todavía estén así, se almacenaban en unos cardex, ¿cierto? Y tú querías hacer una muestra de fichas clínicas, entonces decía, mire, cada cardex, supongamos que tengo cardex de 1 metro, ¿ya? Cada cajón tiene 1 metro de profundidad, ¿ya? Y en cada metro o sea, y tengo, suponte tú, 20 cardex de 1 metro. ¿Cuántos metros tengo de fichas? 20 metros. 20 metros, ¿no es cierto? Y en centímetros, ¿cuántos serían? 2000 centímetros, ¿cierto? 2000 centímetros. Y necesito sacar 100 fichas. ¿Ya? ¿Qué proporciones es? ¿Cuánto dije? ¿100? ¿Qué proporción es 100 de 2000? 5%, 0,5. 5%, ¿cierto? O sea, tendría que sacar entonces, de cada cuántas fichas debería sacar una dentro de las 2000, si que necesito sacar 100. En el fondo de cada 20. Por cada 20 fichas yo sacaría una. ¿Cierto? 20 por 100 me da los 2000. Entonces, ¿en qué consiste el muestreo sistemático? Mire, voy a elegir un número al azar entre el 1 y el 20. Supongamos que salió el 12. Entonces voy a sacar la ficha 12, más 20, la ficha 32, más 20, la ficha 52, y así sucesivamente. Eso es sistemático. Ya. Es útil cuando, por lo menos era útil, no sé ahora, como ahora todas las fichas están electrónicas, que si ya como que eso es más bien histórico. ¿No? Ahora, sí se sigue usando, por ejemplo, en control de calidad, ¿no?
Cuando tú tienes, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, cuando quiere hacer control de calidad sobre determinados medicamentos, ¿no es cierto? Hace un muestreo sistemático porque los coloca como si los colocan en filita, entonces voy sacando la caja 5, la caja 38, etcétera, 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 sistemáticamente, y voy haciendo el control de la calidad de los medicamentos a través de un muestreo sistemático. Ahí se aplica, ahí se sigue aplicando, obviamente se debería seguir aplicando esa metodología. Ok. Ahora, en inferencia estadística, la inferencia estadística tiene dos objetivos generales. ¿Ya? El primer objetivo son el objetivo de lo que se llaman las pruebas de hipótesis, ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste una prueba de hipótesis? ¿En qué consiste la metodología de la prueba de hipótesis? La metodología de la prueba de hipótesis, en el fondo, es la que nos va a determinar qué tanta evidencia se genera en función de los datos en favor de la hipótesis de trabajo que uno ha planteado a partir de la pregunta de investigación. Uno tiene su pregunta de investigación, con la pregunta de investigación uno plantea lo que es una hipótesis de trabajo, y con la hipótesis de trabajo, entonces va a poder generar lo que se llaman las hipótesis estadísticas, y qué tanta evidencia hay en favor de mi hipótesis de trabajo, eso me lo va a entregar la metodología de las pruebas de hipótesis. Ejemplo, dice, se piensa que la prevalencia de hipertensión en la población de adultos mayores es mayor que 40%, esa es mi hipótesis de trabajo. Entonces la herramienta estadística, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar qué tanta evidencia en base a los datos que se recolectaron hay de que la prevalencia de hipertensión en la población de adulto mayor sea mayor a 40%. ¿Ya? Eso es lo que me va a entregar la herramienta de las pruebas de hipótesis. Y el otro objetivo de la inferencia estadística es lo que se llama la estimación de parámetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que son estimación de parámetros por intervalo de confianza en realidad? Eso debiera ser estimación de parámetros. Me faltó incluir ahí el término por intervalos de confianza. ¿Ya? ¿En qué consiste la metodología de la estimación de parámetros por intervalos de confianza? Es determinar un rango de valores, ¿cierto? Nuevamente en función de los datos. ¿Ya? Nuevamente, todo esto que estamos haciendo es en función de los datos recolectados a través ¿de qué? ¿De qué procedimiento? De un muestreo probabilístico. Recuerden, la base es el muestreo probabilístico. En función de los datos recolectados con el muestreo probabilístico, nosotros vamos a poder hacer inferencia estadística. En función de los datos, entonces nosotros vamos a poder generar evidencias evidencias en favor de lo que es nuestra hipótesis de trabajo, y también vamos a poder generar un rango de valores dentro del cual, con una probabilidad alta, conocida, generalmente 95%, se encuentra el verdadero valor del parámetro de interés. En el ejemplo anterior, que estábamos viendo de la hipertensión en la población de adulto mayor, uno podría concluir, digamos, en función de los datos, de que con un 95% de confianza, la prevalencia de hipertensión en la población de adultos mayores se encuentra entre 38% y 45%. Esa sería la conclusión, el resultado que nos entregaría la herramienta de la construcción de estimación de parámetros por intervalos de confianza. Entonces, repito, en la inferencia estadística son dos etapas. Uno, probar hipótesis, y otra, construir intervalos de confianza para parámetros poblacionales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, para el planteamiento para la metodología de pruebas de hipótesis, lo que uno tiene que partir entonces haciendo en función de la hipótesis de trabajo, planteando lo que se llaman las hipótesis estadísticas. Tenemos dos tipos de hipótesis estadísticas. La hipótesis de nulidad, que se denota por H0, o hipótesis nula, le dicen algunos. El término correcto es hipótesis de nulidad. Y la hipótesis alternativa,
¿no? Que se denota por H1. Entonces, el tema es cómo se definen las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas se definen en función de la hipótesis de trabajo. Siempre la hipótesis de trabajo va a pasar a ser lo que llamamos nosotros la hipótesis estadística alternativa. ¿No? Siempre la hipótesis de trabajo va a pasar a ser la hipótesis estadística alternativa. Y la negación de la hipótesis de trabajo, entonces pasa a ser, por eso es la hipótesis de nulidad, pasa a ser la hipótesis de nulidad. La hipótesis de trabajo puede ser, esta intervención es efectiva, ¿no es cierto? Quiero probar una intervención. Entonces, obviamente, ¿cuál es mi hipótesis de trabajo? Que la intervención es efectiva, por algo la quiero probar, ¿cierto? Entonces, esa va a pasar a constituir la hipótesis alternativa. Y entonces, la hipótesis de nulidad, ¿qué va a ser? La negación de la hipótesis de trabajo. O sea, no, si decimos de que la hipótesis alternativa es de que la intervención es efectiva, la hipótesis de nulidad sería de que la intervención es No es efectiva. no efectiva, exactamente. ¿Mm? Son complementarias. Esa es otra característica de las hipótesis estadísticas, que son complementarias. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Dice, en función de los datos ahora, ¿no es cierto? Ese es el problema, porque esto lo tengo que resolver con los datos. No lo resuelvo ni con una varita mágica, ni con una caja negra, ni nada, sino que con los datos. Con los datos que se recolectan, ¿no es cierto? En función de los datos, voy a tener, ¿qué cosa? ¿Más evidencias en favor de mi hipótesis de trabajo? ¿O no voy a tener evidencias suficientes en favor de mi hipótesis de trabajo? ¿Ya? Siempre la clave aquí es la hipótesis de trabajo. ¿Tengo evidencia como para decir de que la intervención es efectiva? Sí, tengo evidencia. En caso de que los datos no estén en favor de la hipótesis de trabajo, uno pudiera entonces concluir de que en función de los datos no existe evidencia suficiente como para determinar de que la intervención es efectiva. No puedo llegar a decir la intervención no es efectiva, no sé si se dan cuenta de la diferencia. Eso iba a consultar que no, al final uno no lo dice, no fue efectivo lo que yo planteaba, sino que la evidencia no es suficiente para probar eso. Claro, porque con los datos que tú tienes no tengo evidencia suficiente como para determinar que es efectiva. Como no tengo evidencia suficiente como para determinar que es efectiva, en el fondo en la práctica tengo que actuar como que si no fuera efectiva. Pero nunca vamos a concluir que no es efectiva. ¿Mm? Esa conclusión no está dentro de las conclusiones estadísticas. Por una razón muy simple, porque si nosotros decimos, por ejemplo, porque va a depender del tamaño de la muestra. Supongamos nuevamente que estamos en la población de Angol, que son 55.000 personas. ¿Dónde creen ustedes que puedo generar mayor evidencia en favor de una hipótesis de trabajo? ¿En un estudio con 3.000 personas o en el estudio con 100 personas? Con 3.000. ¿Te fijas? Entonces, el 100 puede ser no suficiente como para determinar evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Por eso se dice no hay evidencia suficiente. Porque hubiera bastado probablemente con los mismos resultados, ojo, eso es importante, con los mismos resultados en la muestra de 100 que con la muestra de 3.000, ¿no? Con la muestra de 100 lo más probable es que no haya evidencia suficiente para determinar de que la intervención es efectiva, pero con la muestra de 3.000 sí. ¿Y cómo sabemos si es suficiente o no es suficiente? Eso es lo que vamos a ver durante el día. ¿Mm? Y preguntarlo. ¿Sí? Me interesa que quede clara la parte conceptual primero, después vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ah? Parece que había otra pregunta.
¿no? Ahora, vamos a suponer aquí los distintos tipos de hipótesis. La lista de Y que representa un parámetro poblacional. Un parámetro poblacional puede ser, por ejemplo, el promedio de colesterol en la población, puede ser la prevalencia de la hipertensión en la población. Estos son parámetros para nosotros. Los promedios, las prevalencias, los porcentajes, eso nosotros los llamamos parámetros, ¿ya? En términos genéricos los representamos por la letra Y. Ahora, se pueden establecer ahora tres tipos de hipótesis estadísticas. Lo que llamamos las hipótesis estadísticas bilaterales, las hipótesis estadísticas unilaterales, derecha, y las hipótesis estadísticas unilaterales, izquierda, ¿no? ¿Cuáles son las bilaterales? Es cuando yo planteo, ¿ya? Supongamos, digo, mire, yo creo que en la prevalencia de hipertensión en la población de adulto mayor es distinto de 40%. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis sería? ¿Unilateral, bilateral? Si yo repito la pregunta, Bilateral. de que, ¿ah? Bilateral. Bilateral, porque es distinto, ¿no es cierto? Puede ser mayor o menor. Mayor o menor, justamente. Claro. ¿Te fijas? Entonces, si yo planteo hipótesis de ese tipo, ¿ya? Yo creo, ¿no es cierto?, de que la efectividad de la intervención A difiere de la efectividad de la intervención B. ¿Es unilateral o bilateral? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bilateral. Bilateral. Uno dice que es distinta. Claro. Si yo digo, mire, la intervención A es más efectiva que la intervención B. Ahí sería unilateral derecha, puede ser, porque está. Unilateral derecha. Perfecto. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Acá, por ejemplo, acá dice, se piensa que en la población el promedio del IMC es mayor que 25. ¿De qué tipo de hipótesis sería? Unilateral derecha. Unilateral derecha, perfecto. Unilateral derecha. Ahora, hemos dicho, ¿no es cierto?, que la decisión siempre va a estar basada con los datos que se recolectan, ¿no? Y la decisión que hay que tomar es sobre si se rechaza la hipótesis de nulidad o no se rechaza la hipótesis de nulidad. Rechazar la hipótesis de nulidad o no rechazar la hipótesis de nulidad. Cuando con los datos nosotros hemos llegado a la decisión, todavía no hemos visto la regla de decisión, eso es lo que viene más adelante, ¿no? Si en función de los datos nosotros hemos decidido rechazar H0, vamos a concluir entonces de que hay evidencia significativa en favor de nuestra hipótesis de trabajo. Repito, no hemos visto todavía la regla de decisión, ¿ya? Solamente por el momento tenemos que tener claro que la decisión es rechazar la hipótesis de nulidad o no rechazar la hipótesis de nulidad. ¿En función de qué? En función de los datos recolectados. Si el mecanismo de decisión nos llevó a rechazar H0, entonces nosotros vamos a tomar la conclusión de que hay evidencia suficiente en favor de nuestra hipótesis de trabajo. En jerga estadística, digamos, vamos a decir que hay evidencias significativas para concluir en favor de la hipótesis alternativa. ¿Y qué es lo que era la hipótesis alternativa? Nuestra hipótesis de trabajo. Si a través del mecanismo de decisión o de la regla de decisión que hemos construido decidimos no rechazar H0, entonces vamos a concluir que no hay evidencia suficiente como para concluir en favor de la hipótesis de trabajo. Queda incertidumbre.
¿Alguna pregunta? Sí, no me queda claro por qué uno no podría llegar a concluir que la hipótesis de trabajo, o sea, ¿por qué en el fondo no hay evidencia? ¿Por qué no dice que no hay evidencia? Si yo trabajara, por ejemplo, con una muestra grande, no sé, pues, con el 50% de la población, ¿aún así debería concluir que no hay datos suficientes? O bien si trabajara con el 100% de la población. Ah, si trabajas con el 100% de la población no estaría haciendo esto. Claro, No no estaría estaría trabajando haciendo con esto una muestra. porque sería el universo, entonces tu conclusión es la que tomas con el universo, Ajá. ¿no es cierto? Claro. Sí. Ya, ahí no aplica entonces. Ahora lo que pasa aquí es lo siguiente, digamos, de que es bastante sencillo cuando estamos trabajando con esto, ¿no? En este ejemplo que está aquí, digamos, pensamos de que, que en una determinada población el promedio del IMC es mayor que 25. ¿Ya? Entonces, la regla de decisión, ¿no es cierto? Pues puede decir, mire, voy a rechazar H0. ¿Qué significa rechazar H0? Que en función de los datos, yo concluyo de que el promedio del IMC es mayor que 25. Eso va a ser la conclusión. ¿Ya? Ahora, si la regla de decisión me lleva a no rechazar H0, entonces yo voy a decir, mire, en función de los datos, no tengo ninguna evidencia de que el promedio del IMC sea mayor que 25. Miro los datos y resultó que el promedio era 24,8. Ujú. Tengo que acompañarme con los datos también. ¿Ya? Vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. A ver si se aclara un poco más. La duda a lo mejor de Lala igual va como, después de que yo haya hecho a lo mejor un estudio que hiciste la muestra, etcétera, y no logro como, porque la idea de una investigación es que uno pueda sacar como a flote su hipótesis. Ujú. Es porque está mal planteado el estudio, porque hice mal la hipótesis, porque a lo mejor lo mejor sería yo plantear una hipótesis como es diferente y no me estoy como casando sola, sino que es Claro. diferente y ahí según los resultados voy a ver si es mayor o no. Vamos Pero a ver ahora a continuación qué conclusión podemos sacar o qué dato adicional deberíamos obtener para determinar si ¿cómo se llama? Esa decisión de que no hay evidencia, de que no, en favor de la hipótesis de trabajo, sea verdadera no evidencia y que sea realmente que no que H0 sea el verdadero. ¿Ya? Pudiera ser, puede ser, pero tienen que cumplir unas condiciones que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí está el problema, pues aquí está el problema, ¿no es cierto? Uno tiene la realidad aquí y tiene que tomar una decisión en función de los datos. Supongamos que estamos comparando efectividad de dos tratamientos, ¿ya? Y H0 me dice que ambos tratamientos son igualmente efectivos, ¿ya? Medido en una cantidad determinada, ¿no es cierto? Digo aquí, este es H0, los dos tratamientos son igualmente efectivos, y H1, que hay diferencia en la efectividad de los tratamientos. Esa es la alternativa. Y en función de los datos, ¿no es cierto? Podemos nosotros llegar a la conclusión, ¿verdad? Podemos llegar a la decisión de no rechazar H0 o de rechazar H0. ¿Sí? Si nosotros en función de los datos tomamos la decisión de no rechazar H0 y H0 era verdadero, entonces es una decisión acertada. ¿Cierto? Esto sería una decisión acertada, porque nosotros decidimos no rechazar H0 y H0 era verdadero. Este que estamos aquí, la realidad, este es H0, ¿no? Ese es un acierto. Lo mismo que es un acierto si nosotros en función de los datos hemos decidido rechazar H0 Ujú. cuando
H0 era falso. Ujú. Aquí, ¿cuál es el verdadero? H1. Entonces, esta también es una decisión acertada. Entonces, en la toma de decisiones, nuevamente, nosotros podemos tomar decisiones acertadas o podemos tomar decisiones erróneas. ¿Cuándo tomamos una decisión errónea? Cuando en función de los datos hemos decidido no rechazar H0 cuando H0 era falso, ¿cierto? Aquí, cuando este es H1 verdadero, este es H0 falso. Eso sería un error, se llama error de tipo 2. O cuando hemos decidido, en función de los datos, rechazar H0 cuando H0 era verdadero. Y eso es lo que se llama error de tipo 1. Entonces, en la toma de decisiones, en el proceso de la inferencia estadística, siempre vamos a cometer ambos tipos de error. ¿Qué es lo importante? Es que la probabilidad de cometer esos errores sea grande o chica. Chica. Pequeña, lo más pequeña posible. Lo más pequeña posible. ¿Ya? Ahora, el problema lo tuvieron los estadísticos matemáticos de hace unos pocos años atrás, en que tenían que definir reglas de decisión que permitieran minimizar la probabilidad de cometer ambos tipos de error. ¿Ya? Lo que demostraron que era prácticamente imposible. Acá está, por ejemplo. Supongamos de que, vamos a graficar aquí nuestras hipótesis. Supongamos de que yo tomé una muestra de sujetos de una población y yo tengo que determinar si esa población es una población de sanos o es una población de enfermos. ¿Me siguen? En función de los datos. ¿Ya? Entonces H0, mire, esta sería la distribución del nivel de colesterol, por ejemplo, si estuviéramos tomando ¿no es cierto?, si los sujetos provinieran de una población de sujetos sanos. Si la muestra proviniera de una población de sujetos sanos, esta debiera ser la distribución de los niveles de colesterol. Si tuviéramos tomando una muestra de una población de sujetos enfermos, H1, esta debiera ser la distribución de los niveles de colesterol. ¿Me siguen? ¿Sí? Ujú. Ya, entonces lo que yo tengo que ver ahora es que elegir, y supongamos que lo estoy tomando en función del promedio. Este es el promedio del colesterol, asumiendo que la población de sanos es la verdadera. Este que está aquí es el promedio del colesterol, asumiendo que la población de enfermos es la verdadera, ¿no? Y decidimos arbitrariamente tomar la decisión es de que si el promedio de la muestra, porque ¿no es cierto?, dijimos que la decisión la íbamos a tomar en función de los datos de la muestra. Aquí estamos hablando de los promedios de los niveles de colesterol en las poblaciones, de sanos y de enfermos. Lo vamos a tomar entonces la decisión ¿con qué? Con el promedio del colesterol de los sujetos incluidos en la muestra. ¿Sí? Y arbitrariamente nosotros hemos decidido de que si el promedio de la muestra está desde este punto en adelante, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a rechazar H0. Esa es la regla de decisión. Vamos a rechazar H0 si el promedio de la muestra es mayor que este punto que está marcado aquí. Y vamos a no rechazar H0 si el promedio de la muestra es un valor que está antes de este punto marcado acá. Si por ejemplo, voy a poner ejemplos extremos. Si el promedio de la muestra me da por acá, aquí donde estoy moviendo el cursor, ¿lo ven? Ujú. ¿Ya? ¿Qué me dicen los datos? ¿Que hay evidencia en favor de la hipótesis alternativa o no? Sí. Tipo, Sí, muchísima. sí. Muchísima, ¿no es cierto? Muchísima evidencia que estoy en qué distribución.
Estoy en los valores más probables que haya provenido de la población de enfermos, acá. Y si estoy en el otro extremo acá, si el promedio de la muestra me estuviera por aquí, ¿qué es lo más probable? Que esa muestra hubiera provenido de qué población? Los sanos. De la población de los sanos. ¿Cierto? Entonces el problema está aquí al medio, donde se cruzan, ¿no es cierto?, las distribuciones de los niveles de colesterol entre la población de sanos y la población de enfermos. Aquí está el problema. Y si yo digo nuevamente, vuelvo a insistir aquí, que el punto de corte lo coloco acá, ¿qué es el área negra? Esta área negra que está aquí. Si dijimos nosotros que nuestra regla de decisión El es rechazo. rechazar H0, ¿no es cierto? Sería la probabilidad de rechazar H0, ¿cuándo? ¿En qué distribución estamos? Los sanos. Cuando H0 es verdadero. Exacto. Esto entonces es el alfa. Es la probabilidad de rechazar H0. ¿Por qué rechazo H0? Porque en función de la regla de decisión dijimos de que cualquier promedio que esté de aquí hacia la derecha va a significar rechazo H0, pero estaría rechazando H0 cuando esos en datos realidad son la datos muestra de proviene H0. de una población de sanos. ¿Sí? Eso es el alfa. Y el beta, esta área que está aquí, esta área blanca, que está, ¿no es cierto?, en este casi triángulo que está aquí, ¿qué sería? De este lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Rechazar o no rechazar? No rechazar. No rechazar. Y estaríamos no rechazando cuando ¿qué? Cuando la muestra proviene ¿de qué población? Los enfermos. De la población de enfermos. Cuando proviene de la población de enfermos. O sea, estaríamos no rechazando H0 cuando H0 es falso. ¿No? Estos son los errores, estas son las probabilidades de error. ¿Ya? Ahora, ¿qué hicieron los estadísticos matemáticos de la época? Dijeron, mire, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a fijar el alfa. ¿Ya? Y lo pasaron a llamar ellos el nivel de significación de la prueba estadística. ¿No? Vamos a fijar el alfa y vamos a construir pruebas de hipótesis de modo tal de que la probabilidad de cometer error de tipo 2, beta, sea mínima. Eso es lo que hicieron. ¿Ya? Entonces, todas las pruebas estadísticas que se utilizan actualmente están construidas bajo este concepto, que para un nivel de significación determinado, generalmente 5%, la prueba de hipótesis va a ser aquella que tenga el mínimo probabilidad de error de tipo 2 o lo que se llama la máxima potencia. ¿Qué es lo que es la potencia? Es el complemento entonces de esta probabilidad de error de tipo 2. El complemento sería este que está acá. Entonces, la potencia estadística de la prueba no es más que una probabilidad de rechazar la hipótesis de nulidad cuando la hipótesis de trabajo es la verdadera. En este caso, la hipótesis alternativa es la verdadera. Volviendo al dibujito, ¿no es cierto? Este sector es, perdón, este que está aquí, de esta barra hacia la derecha, todo lo que está bajo la curva de H1. Vean ustedes, ¿qué es lo que es? Es la probabilidad de qué cosa? De rechazar H0 cuando H0 es Verdadero. falso. Va. ¿Cierto? De este lado de acá, del lado derecho, estoy bajo qué, ¿no? Bajo los enfermos. El supuesto de que H0 es falso. Y entonces voy a rechazar H0 cuando H0 es falso. Eso tiene que ser alto.
Eso tiene que ser alto. Y eso se puede calcular a partir de una determinada prueba de hipótesis. Ahora, ¿cuándo voy a aceptar H0? Porque alguien me decía, entonces H0 nunca lo acepto. Sí, se puede aceptar. Solo cuando el cálculo de 1 menos beta, que es la potencia estadística, sea de un 90 o un 95%. ¿Qué significa eso? De que hayamos tenido una alta probabilidad de rechazar H0 si H0 hubiera sido falso. ¿No? Si esa probabilidad es alta, entonces uno podría concluir en favor de H0, solamente en ese caso. Ahora, la importancia que tiene esto de la potencia estadística es particularmente relevante cuando estamos haciendo estudios de equivalencia. ¿Ya? Supongamos de que nosotros tenemos una intervención que es hiperinvasora, costosa, etcétera, pero que se ha demostrado ser efectiva. Y yo quiero probar otra tecnología menos costosa o menos invasora, digamos, y lo que me importa a mí es de que no sea peor que la anterior. O sea, que la intervención sea equivalente a la más costosa o a la más invasiva, ¿no? Entonces, cuando tenemos estudios que se llaman estudios de equivalencia, ahí sí tengo que exigir que el estudio tenga una alta potencia estadística. ¿Por qué? Porque en caso de que hubiera habido una diferencia, esa diferencia se hubiera detectado con una probabilidad alta. Y si no sale significativa, entonces es porque los estudios son, las intervenciones son equivalentes. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? A nosotros nos importa buscar evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Eso es lo que nos importa, ¿no? Entonces la pregunta dice es que, bueno, ¿qué tanta evidencia generan los datos en favor de la hipótesis de trabajo? Y el nivel de evidencia está dado por lo que se llama el valor P de la prueba, el p-value. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado que todas las pruebas estadísticas tienen como resultado el famoso valor P, o lo han leído, digamos, en los distintos artículos, digamos, estoy comparando, ¿no es cierto?, dos grupos, y el valor P de la comparación es 0.0000, qué sé yo, muy altamente significativo, ¿ya? Entonces, ese valor P, que es el resultado de la prueba estadística, es el valor que me va a determinar cuánta evidencia hay en favor de la hipótesis de trabajo. Ahora, volviendo aquí atrás, ven ustedes, si supongamos de que el promedio de la muestra me dio aquí donde tengo el cursor, ¿ya? El valor P de la prueba sería esta área pequeñita, lo que va de aquí para acá. ¿Se fijan? Si yo me encuentro con que el promedio de la muestra está aquí, ¿ya? Aquí, en este sector, el valor P sería este pedacito que está aquí, bastante pequeño. Significa que tengo una muy baja probabilidad de que la muestra hubiera provenido de la muestra de sano. Por lo tanto, estoy realmente trabajando en la población de los enfermos. Por lo tanto, mientras más me alejo de aquí, mientras más a la derecha me voy, ¿qué pasa con el valor P? ¿Se achica o se agranda? El valor P es el valor de la probabilidad que va más allá del promedio de la muestra. Habíamos dicho que aquí donde tengo el cursor tengo el promedio de la muestra. ¿Cuál es el valor P? Es toda esa área que está ahí. Esa área, ¿no es cierto? Si la media de la muestra hubiera estado aquí, donde está el cursor aquí, ¿cuál es el valor P de la prueba? Es toda esa área que está ahí. Un poco más grande, ¿cierto? Pero si el promedio de la muestra me da por acá,
¿cuánto debería ser el valor P? Más pequeño. Cercano a 0, Mm, ¿cierto? sí. Es muy poco probable, digamos, de que esta muestra hubiera provenido de la población de sano, por lo tanto tenemos que concluir que viene la población de enfermo. Por lo tanto, mientras más pequeño sea el valor de P de la prueba, más evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Eso es lo que nosotros vamos a tener que utilizar como herramienta de nivel de evidencia en favor de la hipótesis de trabajo, el valor P. A un valor P de una prueba estadística más pequeño, mayor es la evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. ¿En qué rango va el P? ¿Va de 1 Entonces, a 0 sí. o...? El valor P va de 0 a 1. Ya. El asunto es que uno espera ¿qué cosa? Que esto sea pequeño. Ujú. ¿Qué tan pequeño? Habíamos dicho, más pequeño que el nivel de significación alfa predeterminado. Entonces, en la práctica, uno, ¿qué es lo que hace? La prueba estadística. Uno determina el nivel de significación alfa, 5%, generalmente el 5% de significación estadística, y si el valor P es menor que 5%, entonces la decisión, ¿cuál sería? Rechazar H0. Exactamente. ¿Quién dijo? Acá Sebastián. Sebastián. Perfecto, claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy acá en la zona de rechazo, ¿no? Si el valor P es 0. Si esto que está aquí, alfa que está aquí, es 5%. Dona, ¿y cuál es la zona de apruebo? ¿Cómo? ¿Cuál es la zona de apruebo? No existe. ¿Cómo no? Identificado. No existe, pues eso es lo que estamos diciendo aquí. No generamos evidencia en favor de H0. Siempre generamos evidencia en favor de la hipótesis alternativa y de la hipótesis de trabajo. Si estamos de este otro lado acá, lo que estamos diciendo es que con los datos recolectados no tenemos evidencia suficiente como para decir de que la muestra proviene de la población de enfermos. Pero no estoy aceptando H0. ¿No? Siempre la decisión va a ser rechazar H0, o sea, estoy en favor de mi hipótesis de trabajo, o no rechazar H0, cuya conclusión va a ser de que no existe evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. Acá, esto es lo que importa a mí, que cuanto más pequeño es el valor P de la prueba, mayor es el grado de evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. ¿Ya? O sea, toda prueba estadística tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado de la prueba estadística? ¿Cuál es el resultado de la prueba estadística? El valor P. Porque el valor P es el que vamos a utilizar nosotros para tomar decisiones. ¿Ya? Y aquí está. Entonces, hemos dicho que lo que hay que hacer inicialmente es determinar un nivel de significación. ¿Ya? El nivel de significación generalmente es de un 5%. Generalmente es de un 5%. Eso es como estándar. ¿Ya? Voy a considerar probabilidad de error de tipo 1 de un 5%. Nivel de significación 5%. Y la decisión, en base a los datos, es la siguiente. Si el valor P de la prueba, si el valor P obtenido en la prueba estadística es menor que el nivel de significación, vamos a rechazar H0. Vuelvo atrás. Significa que estamos en qué parte? Estamos en la zona negra aquí del dibujo. ¿Cierto? Este es el alfa, y el valor de la estadística me da aquí, este es el valor P, va a ser más chico que el alfa. Entonces estaríamos ahí tomando la decisión de rechazar H0 y concluir en favor de la hipótesis de trabajo. Ojo que son dos cosas distintas. Uno es la decisión, que va a ser siempre rechazar o no rechazar H0, y en función de la decisión que tomamos, es concluir si existe evidencia en favor de la hipótesis de trabajo o no hay evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. ¿Ya? Ahora, si P es mayor o igual que alfa, que es el nivel de significación,
Entonces, ¿la decisión cuál es? No rechazar H0. ¿Y la conclusión cuál va a ser? Que los datos no generan evidencia suficiente en favor de la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver cómo opera esto en el caso de una muestra. ¿Ya? En los datos de la Encuesta Nacional de Salud, ¿ya? En los datos de la Encuesta Nacional de Salud, queremos probar si el índice de masa corporal promedio es distinto de 25. Esa es la pregunta. ¿Ya? Eso es lo que queremos probar. Esta es nuestra hipótesis de trabajo. ¿Ya? Y además queremos probar si más del 50% de la población presenta hipertensión. Estas son las dos preguntas estas son las dos hipótesis que queremos probar, ¿no? Ahora, las dos son de ¿qué tipo? ¿Qué tipo de hipótesis son? La primera, ¿qué tipo de hipótesis es? ¿Unilateral, bilateral? Bilateral. Bilateral. ¿Y la segunda? Unilateral a la derecha. Unilateral derecha, perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener que utilizar, tanto como para promedios como para proporciones, algo que ya habíamos anticipado. Vamos a tener que nosotros determinar si la prueba es bilateral, si es unilateral izquierda o unilateral derecha. Para promedios, cuando el promedio estamos probando un promedio igual a un determinado valor. En el ejemplo anterior, ¿cuál sería el H0? En el ejemplo este, ¿cuál sería el H0 para este? Lo muestro de nuevo. Que el promedio es Probar 25. que el IMC promedio es distinto de 25. ¿Cuál sería el H0? El promedio es 25. Que mu es igual a 25, ¿cierto? Y la alternativa de que mu es distinto de 25. Claro. Así lo tenemos que plantear. Y en el otro caso, si queremos probar que la prevalencia de hipertensión es mayor que el 50%, ¿cuál de estas tres que estaríamos acá abajo sería la hipótesis el tipo de hipótesis que deberíamos de utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. ¿Qué dice aquí? La 3. Probar que es mayor que el 50%. Obviamente entonces sería La la 3. prevalencia mayor que 50%, unilateral derecha, y la hipótesis de nulidad que es menor o Menor igual a igual. 50%. Exactamente. Esa es la forma, ¿no? Esa es la forma de construir. Ahora, las pruebas de hipótesis, en general, usan ciertos estadísticos. Si queremos hacer una prueba de hipótesis para un promedio, ustedes van a tener que utilizar lo que se llama la prueba T-Student para un promedio. T-Student, que tiene esta fórmula. ¿Ya? No me importa la fórmula, pero ya vamos a explicar por qué la pongo aquí. ¿Ya? Donde la X con la barrita es el promedio de la muestra, S es la desviación estándar, N es el tamaño de la muestra, y mu0, ¿qué es? La hipótesis de nulidad. Exactamente, María José, la hipótesis de nulidad. Perfecto. ¿Cierto? Entonces veamos nosotros, en el fondo, ¿qué es esta estadística de Student que nos permite determinar que es una prueba de hipótesis para ver si un promedio es igual a un determinado valor mu sub 0? ¿Qué es esto? Esto que está aquí arriba. ¿Qué es esto? Es una distancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una distancia entre qué y qué. Es una distancia entre el promedio de la muestra y el promedio
bajo el supuesto de que H0 es verdadero. ¿No? Por lo tanto, la prueba estadística no es más que una medida de cuánto me alejo, es una medida de cuánto los datos de la muestra se alejan del valor hipotetizado como hipótesis de nulidad. ¿Cuánto me alejo de H0? Por lo tanto, si esta diferencia es grande, ¿qué me dicen los datos? ¿Voy a estar en favor de H0 o no? Si esta diferencia entre la media de la muestra y el valor de H0, si esto es grande. Lo pongo de otra forma. Si la media de la muestra es igual que mu sub 0, si hicimos el estudio, hicimos la medición de los niveles del IMC y me dio 25. El promedio de la muestra 25, menos el mu sub 0 de H0 que era 25, esto es 0. Es igualito. No tengo ninguna evidencia entonces de que sea distinto de 25. ¿Cierto? Por lo tanto, si esta diferencia se empieza a agrandar, ¿qué empieza a pasar? Que mientras más grande esta diferencia, mayor es la evidencia en favor de ¿qué? De que la media es distinta de mu sub 0. Estaría siendo en favor de mi hipótesis de trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo se va a reflejar qué tan grande es esta diferencia? En función del valor P. Un valor P pequeño va a implicar diferencias más grandes, por lo tanto un valor P pequeño va a estar en favor de la hipótesis de trabajo. Y lo mismo para la proporción, porque la prueba para la proporción, que es una prueba Z, se llama prueba Z para hipótesis de una proporción, también va a ser la distancia entre lo que es la proporción obtenida en función de la muestra, la proporción, ¿no es cierto? Sería la prevalencia de hipertensión en la muestra, comparado con lo hipotetizado en la hipótesis de nulidad. Mientras más grande esta diferencia, mayor es la evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Una distancia entre el valor de la muestra y la hipótesis H0, más pequeño es el valor P. ¿Ya? Una duda, ¿por qué son menos Z y menos T? ¿O eso es un guión nomás? Es un guión. Ah, no es que sea negativo, ya, súper. No, un guión. Podría haberle puesto otra cosa en realidad. Ahora, en cuanto a los intervalos de confianza, como habíamos dicho, es un rango de valores dentro del cual va a estar el verdadero valor del parámetro de interés. Por ejemplo, yo quiero un intervalo de confianza para el promedio del IMC en la población. Ese intervalo de confianza va a estar alrededor de ¿quién debiera estar? Si quiero hacer una estimación para el promedio del IMC en la población, el conjunto de posibles valores dentro del cual debiera estar el verdadero valor del IMC promedio de la población se construye alrededor del promedio de la muestra. Obvio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, todo intervalo de confianza se va a construir alrededor de la estimación del parámetro en la muestra. Si queremos, ¿no es cierto?, un intervalo de confianza para el promedio del IMC en la población, lo vamos a construir alrededor del promedio del IMC en la muestra. Si queremos construir un intervalo de confianza para la proporción de hipertensos en la población, lo vamos a construir alrededor de la proporción de hipertensos en la muestra. Es lo natural, ¿no? ¿Sí?
acá está la cosa genérica, ¿no es cierto? Simbólicamente, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener este teta sombrero, sería la estimación del promedio, la estimación de una proporción, y va a estar, ¿no es cierto?, alrededor de este valor, según sea lo que se llama el error de muestreo. ¿No? Va a ser alrededor del, repito, si queremos la estimación del promedio del IMC en la población, va a ser el promedio de la muestra más menos esta cantidad, que es un reflejo del error de estimación de la media del IMC por el hecho de estar usando muestra y no todo el universo. Ahora, este error de muestreo va a ser más grande o más pequeño dependiendo del tamaño de la muestra. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si la muestra fuera el universo completo, ¿cuánto sería el error de muestreo? Cero. Cero. Entonces, ¿tendría sentido hacer un intervalo de confianza? No, porque como tenemos el universo, sería simplemente el promedio que obtengamos, ¿no? Por lo tanto, este intervalo de confianza va a ser más amplio en la medida de que la muestra sea más pequeña. O la estimación por intervalo de confianza va a ser más precisa en la medida de que tengamos muestras más grandes. Vamos a verlo en la práctica como está esto. Aquí en la práctica se simplifica la vida, pero terriblemente. Ahora en Stata, ya vamos a ir después a hacer una demostración en Stata, pero aquí, para intervalo de confianza, el comando es CI. Viene de Confidence Interval. ¿Ya? Si yo quiero un intervalo de confianza para promedio, le voy a decir CI means. Un intervalo de confianza para promedio. En este caso, ¿de qué variable? La edad. ¿Ya? En este ejemplo aquí, que es una muestra de 200 sujetos, cuya edad promedio fue aproximadamente 58, uno podría concluir que con un 95% de confianza, la edad promedio en la población estaría entre 54,8 y 60,4 años. Desde el punto de vista de obtener los resultados, es súper sencillo en realidad. ¿Ya? Y para la proporción o prevalencia, ¿no es cierto? Nuevamente sería lo mismo, porque dijimos que iba a estar construido alrededor de la prevalencia de la muestra o de la proporción muestral, más una cantidad producto del error de muestreo. Vean que ustedes aquí está el n. Mientras más grande el n, esto es más chico. Por lo tanto, el intervalo va a ser más preciso. Lo mismo que en el de intervalo de confianza para el promedio. Aquí está el n, ¿no? Mientras más grande el n, este cociente es más pequeño, por lo tanto los intervalos van a ser más estrechos. Depende directamente del tamaño de la muestra. ¿Ya? Ahora, acá, hagamos el cálculo manual. ¿Cómo sería manual? Dice, en una muestra de 180 adultos mayores, se encontró que 42 de ellos presentaron reflujo gastroesofágico. Entonces queremos construir un intervalo de confianza de un 95% para la proporción de reflujo gastroesofágico en la población. ¿No es cierto? Sería la prevalencia estimada, ¿cuánto sería? ¿Cuántos son? 42 de 180. Aquí puse 45. 45. Esto está calculado como 45. Hay que cambiar aquí 42 por 45. Da 0,25. ¿Ya?
El valor de la estadística Z es para un 95% de confianza, es un valor estándar, siempre 1,96, esto no varía nunca. Y el error de muestreo, que es la proporción estimada por el complemento de la proporción dividido por n, o sea, sería 0,25 por 0,75 dividido por 180, todo por 1,96, sería 0,25 más menos 0,063, vean ustedes, siempre está construido alrededor de la proporción de la muestra, y estaríamos diciendo que con un 95% de confianza, la proporción de reflujo gastroesofágico en esa población está entre 18,7 y 31,3, bueno, con un 95% de confianza. Así se lee. En esta, ¿cómo debiera ser la instrucción? ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede intuir? Recuerden que en el caso de los promedios era Confidence Interval Means, CI Means. ¿Y para proporción? ¿Cómo? ¿Ah? CI Prop. ¿Ya? Cuando no tengo los datos, pero tengo solamente los resúmenes, como están aquí, uno puede pedir, digamos, que haga un Confidence Interval Immediate, porque le entrego yo aquí el n y el número de sujetos que tiene la característica. ¿Ya? Y aquí me entrega el 25%, que nosotros habíamos calculado, y el intervalo de confianza, que es un poquito distinto que el que calculamos a mano, porque el software tiene la posibilidad de calcular intervalos de confianza exacto, como dice aquí. ¿Ya? Vean ustedes un poquito, aquí da entre 18,85, 18,86, 31,98, y manualmente había dado 18,7 y 31,3, un poquito distinto. ¿Ya? Porque esto que está aquí está usando una aproximación normal, el valor Z viene de la distribución normal. En cambio, el programa nos entrega, ¿no es cierto?, el intervalo de confianza exacto. Ejemplo, vamos a ver aquí intervalo de confianza para promedios poblacionales. Si se desea estimar el promedio del índice de masa corporal de pacientes diabéticos. Ese es uno. ¿Ya? Y otra alternativa puede ser, se desea estimar el promedio de días de hospitalización post cirugía cardíaca. Aquí están cómo se calcularía manualmente, ¿ya? Pero tenemos aquí los sujetos, dice, en una muestra de 200 pacientes diabéticos, el promedio del IMC fue de 28 y una desviación estándar de 8. Tengo los datos nomás. ¿Ya? O sea, perdón, tengo el resumen, no tengo los datos individuales. Entonces le puedo decir al programa que me haga un CII, el I viene de Immediate, porque yo le entrego acá el N, el promedio y la desviación estándar, y me hace el cálculo, ¿no? Esto uno lo podría hacer manualmente, como está aquí, ¿no? Pero el programa me entrega la facilidad de entregarme intervalos de confianza cuando tengo ya los resultados resumidos, como en este caso. Entonces, ¿qué estaríamos concluyendo aquí? Que con un 95% de confianza, el IMC promedio de pacientes diabéticos está entre 26,9 y 29,1, bueno, con el 95% de confianza. Eso. Pregunta. Break. ¿Quedaron anonadados? Parece que se acabó la diversión. Se acabó Oye, la profesor. diversión. Pasados.